palabra. Voy a entrar a la segunda parte del capítulo 6 del libro de Josué. Estamos leyendo. A ver, quiero saber si trajeron su Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? A ver, todos los cristianos que traen Biblia. Okay, para que comparta con una persona que se dice cristiano pero no trajo su Biblia, para que comparta con esa persona. Santo Dios, la traigo en mi corazón. Ay, salieron bien perrones. La traigo en mi corazón, pastor, y en mi celular. No, está bien, qué bueno, que no se me chicopalen. La semana pasada les hablé sobre los primeros 5 versículos del capítulo 6. Comienza la conquista. Una cosa es que comience la conquista, otra es que termines lo que empezaste a conquistar. Muchos han querido estudiar, empiezan y no terminan. Muchos han querido aprender a manejar, empiezan pero no terminan. Muchos han querido comprar una casa, empiezan pero no terminan. Muchos empiezan hacia una conquista y no lo logran. Y yo les hablé el día de la semana pasada, el miércoles pasado. Ahí le va. Que tú y yo debemos luchar no por la victoria, sino en la victoria, porque es una garantía lo que ya tenemos de parte de Cristo. Declararse uno victorioso. Tal vez la respuesta y la conquista no venga como tú lo programaste, porque a veces le queremos decir al Señor cómo contestar, ¿no es cierto? Mira, Señor, quiero casarme con un hombre guapo, un hombre fornido, un hombre, Señor. Y el Señor te va a decir, mira, ya Lourdes lo agarró, ya no hay. Pues, ¿qué más puedo decir, Ramiro? Porque y Dios te da, no el guapo, no el fornido, pero se acordó de ti. Y tú dices, Señor, pero esta no es mi conquista. Mira, estos son mis planes para ti. Así que, nomás voltee, dígale a su esposo, bueno, ya me resigno. Okay. ¿Cuántas batallas has iniciado y no las has terminado? ¿Y por qué? Yo les di la semana pasada esto y voy a hacer un repaso. Porque voy a darles 3 principios espirituales que son importantes para la conquista. Lo primero que les dije, que antes del desafío, usted y yo tenemos que recordar que peleamos en la victoria y no solo por la victoria. Yo peleo en la victoria porque yo tengo promesas. Pero para esas promesas que sean reales en mi vida, para que mi hogar, mi matrimonio, mi casa, mis finanzas, lo que yo esté peleando, cualquiera que sea la situación, hay ciertos factores que yo tengo que considerar y que están involucrados en la victoria y que estuvieron involucrados en la victoria de Josué. Por ejemplo, el temor del Señor. Cuando tú caminas como un hijo de Dios, el mundo te va a temer. Tu enemigo te va a temer. Pero si tú dices, no, yo y el mundo somos compadres, quiere decir que no hay ninguna diferencia entre tú y el mundo. Israel causó temor. El Dios de Israel causó temor a los enemigos. Y tiene que haber un temor cuando la gente te ve y dice, este hombre es serio, este hombre es de Dios, esta mujer sabe de quién ha creído. El temor de Dios es importante. Les dije que había otro factor, la promesa de Dios. Él prometió dar la tierra, te la voy a entregar. Jericó es tuyo. Y tenemos que creerle a Dios, no solamente creer en Dios. Hay promesas para aquel que en verdad obedece al pie de la letra, pero también hay otro factor y se llama, o se dice, las instrucciones del Señor. Dios manda. Esto ahorita voy a entrar a las instrucciones de Dios. Las instrucciones de Dios son claves. Mire, hermanos, voy a decirles, si tú eres cristiano y Dios es tu capitán, donde manda capitán no gobierna, ¿qué? Pues usted sabe, primera de Abel 2:5, para que no lo busque. El problema de muchos de nosotros, queremos decirle a Dios cómo correr el mundo, cómo correr la vida, cómo salvar a tu hijo, cómo salvar a tu esposo, y Dios dice, no, espérate, sé salvo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos creen esa promesa? Muy pocos, pero algunos los que creen, pues se va a hacer real. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa.
Tú dices, pastor, y si no lo veo a mis ojos, con que sean salvos, ¿no cree? Noé, si algo le tengo que admirar a Noé, que amados, su casa fue salva. 120 años y la gente alrededor de él no quiso creer, pero sus hijos dijo, ahí estamos. Y fue salvo. Le creyó a Dios. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender, que Dios da instrucciones. A ti y a mí nos toca obedecer lo que Él dice. Lo segundo principio que yo quiero hablar contigo, y es todo lo que vas a escribir, nomás ese principio y después nomás escúchame de lo que voy a hablarte. Voy a hablar más de lo que vas a escribir. Pero es un principio clave que cambia vidas para que tu conquista sea real. No solo la empieces, sino la termines. Número 2. Hablé primero en el 1 antes del desafío. Ahora te voy a hablar en el 2 durante el desafío. Ya cuando estás en medio de eso, recuerden que ustedes vencen al enemigo por fe. Así que ya cuando estás en la guerra, ya cuando estás en medio de esa batalla, lo que nunca se te debe olvidar, que no son por tus fuerzas, no son por tus habilidades, no es porque tú te sabes la Biblia al revés, al derecho, no, es tu fe que está puesta en el Señor. Porque si tu fe está puesta en el Señor, es la que te va a ayudar a vencer. ¿Por qué? Porque, amado, tú vas a obedecer al pie de la letra lo que Él te diga. Ahora, voy a leerles la Biblia. Y voy a estar comentando, inclusive creo que hoy vamos a terminar un poquito más antes, porque ya para la otra semana termino el capítulo 6. Bueno, siempre digo eso y me tardo, ¿verdad? Bueno, olvide, haga delete lo que dije. Okay. Miren lo que dice Josué capítulo 6, versículo 6 en adelante. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y ordenó. Quiero que llamen aquí, que entiendan esto. Siempre que hay una convocación, también hay una instrucción. Y dice, carguen el arca del pacto del Señor. Y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y dijo al pueblo, adelante, marchen alrededor de la ciudad. Pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Versículo 8. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones dadas por Dios hacia él. Pero cuando él terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor tocando sus trompetas. O sea que el pueblo que marchó por 6 días más último día 7, no marchó en silencio, estaban callados, pero había sonido. Recuerden lo que hablé la semana pasada de la trompeta de celebración, era el cuerno de carnero, el shofat, no era la trompeta de plata. Ellos estaban marchando en un símbolo no de guerra, en un símbolo de celebración. Porque para ellos ya la victoria estaba garantizada. Así que lo que yo veo aquí, que ellos tocando sus trompetas y el arca del pacto le seguía. Y los hombres armados, ahorita voy a hablar de todo esto, marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas. Y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo, las trompetas no cesaron de sonar. Qué interesante es esto. Porque había sonido de celebración. Había un sonido de victoria. Estaban declarando ya de antemano con esas trompetas la victoria del Señor. Mire lo que dice el 10. Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio. Ahorita voy a hablar de esto. Porque en ese entonces más o menos había un poquito más de 2 millones. Los comentaristas dicen, no fueron alguien se tenía que quedar en el campamento, había ancianos, había niños, había mujeres recién aliviadas, había todo un factor como la vida natural que tú y yo llevamos, ¿no es cierto? Así que si es que todo el pueblo, no, es que la verdad, póngase a pensar, cada día 2 millones de personas marchar, se necesitaría 2 o 3 días para que marcharan. A una propiedad más o menos de 12 acres.
Así que tenemos que usar nuestro criterio y trasladarlo a lo real en lo que tú y yo vivimos. Pero el pueblo marchó, porque sí se escogió pueblo de ciertas tribus para que fueran parte de toda esta procesión en silencio, es decir, sin decir palabra alguna ni gritar hasta el día en que se les diera la orden de gritar a viva voz. En otras palabras, las trompetas sonaban, el pueblo calladito se ve más bonito, porque esa era la orden de Dios. Ahora, si viera un hermano como los que hay escandaloso y que quiere hacer para que llamar la atención, yo creo que también lo sabía. Y dijo Josué, a ese no me lo llevo, a ese lo dejo acá. ¿Pero por qué a mí? Porque mira, Dios quiere que te calles y tú no te vas a callar, no te vas a contener. Porque tu carácter, tu personalidad es de alborotar y asustar al diablo, y ahorita no queremos hacer eso. Esos hermanos que les llamo espantadiablos porque los hay, ¿no? Okay. Entonces yo creo que Josué dijo, a estos los voy a dejar, a estos los dejo acá para que cuiden el campamento, y soldados para que cuiden. Pero se callaron. Mire lo que dice el 11. Josué hizo llevar el arca del Señor alrededor de Jericó una sola vez. Después el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. Al día siguiente, Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes, recuerda que hablé también del número 7, todo eso es lo que tuve, siempre es un número muy interesante dentro de la Biblia. Los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de ellos, y tras el arca del Señor marchaba la retaguardia. Nunca dejaron de oírse, esto es clave. Nunca dejaron de oírse, ¿qué? Las trompetas, el sonido de celebración. Porque a veces en la iglesia, cuando estamos celebrando, a ver, hermano, alabra al Señor. No. ¿Por qué nos cuesta? Y más cuando hay batalla. ¿Sabías tú que las guerras se ganan a través de la celebración? Pregúntale a Pablo y a Silas cuando estaban en la cárcel y que iban a ser muertos el siguiente día. Ellos se pusieron mejor a cantar y a alabar al Señor y celebrar. Es lo que estamos viendo aquí. Iban a conquistar algo y dijeron, vamos a celebrar porque ya es una garantía. Dios está con nosotros. Él ya nos lo prometió que nos iba a dar. Y nunca dejaron oírse las trompetas. Mire el versículo 14. También en este segundo día marcharon una sola vez alrededor de la ciudad y luego regresaron al campamento. Así hicieron durante 6 días, una vez al día. El séptimo día, número 7, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad tal como lo habían hecho los días anteriores. Solo que en ese día repitieron la marcha, ¿cuántas veces? 7. A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué ordenó al ejército: empiecen a gritar. El Señor les ha entregado, o sea, una garantía, un hecho, una realidad. Les ha entregado ¿qué? La ciudad. Griten. Voz de júbilo, de alabanza, de celebración. Y luego miren lo que, brinquémonos al versículo 20. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. Fíjese, con el grito, la trompeta y la obediencia. El pueblo avanzó sin detenerse y tomó ¿qué? La ciudad. Este capítulo es muy famoso entre el cristiano de Jericó, cuando fue tomado Jericó y todo lo demás. Ahora, esto me lleva a Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe. Mire el versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por la fe, fue la fe de ellos. Le creyeron a Dios y confiaron en Dios y caminaron en esa fe. Y miren ahora, Primera de Juan 5:4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. El justo por la fe vivirá. Hemos sido salvos por fe, dice Romanos capítulo 1, y para fe. Así que la pregunta que yo traigo para ustedes:
¿Qué tanto de nosotros estamos ejercitando en este tiempo que la gasolina está subiendo todos los días? Que me da coraje santo. Acaban de actualizar que el agua va a subir el 20%. ¿Quiere que le siga? Y yo le dije, Señor mío, somos tus hijos. ¿Qué tanto vas a ejercitar tu fe? Todo el mundo está poniendo huelga porque todos quieren más dinero. Y le van a dar lo que necesitan y lo que quieren. ¿Y quién cree que va a venir pagando el pato? Tú y yo, porque todo va a subir. El efecto de dominó. Y es la realidad de la vida. Así que, si todo está subiendo, puedo hacerte una sugerencia. Ejercita también tu fe para que suba. Ejercita también tu fe para que suba. Porque si te quedas en el nivel donde todas tus preocupaciones suben y tu fe se queda igual o disminuye, ¿qué cree que va a pasar? Hasta los intereses están subiendo. Ya tengo miedo de mirar a alguien porque me va a cobrar. No. ¿Por qué? Porque digo, Señor, ahora tengo que ejercitar más mi fe. La fe no es creer a pesar de las evidencias. Voy a decirles esto. La fe no es creer a pesar de las evidencias. Pero ahí le va. Al pueblo de Israel se le había dado una demostración tras otra para comprobar que la palabra y el poder de Dios puede ser confiado. El Señor había abierto, por ejemplo, si en verdad ellos estaban esperando algo, ya la tenían. Sigue creyendo. ¿Por qué? Porque el Señor había abierto el Mar Rojo, había destruido el ejército de Egipto, cuidó a su pueblo en el desierto, le dio maná por 40 años, les dio carne por 40 años, derrotó a reyes muy grandes durante el desierto, les dio a Israel la tierra, abrió el río del Jordán y encaminó a su pueblo a salvo hacia la tierra prometida. Israel no podía dudar más de Dios, porque aun si no hubiese evidencia, ya las tenían de que Dios cumplía. El problema de ti y de mí como Israel, nos olvidamos de lo que Dios hizo en el pasado. Por eso nuestra fe tiene que estar activa. Ahora yo voy a decirte algo. Tu fe, mi fe, es la que vence el mundo. Y como dije aquí, que durante el desafío, durante la prueba, durante la conquista, tenemos que recordar que lo que vence a nuestro enemigo es nuestra fe. Josué primero compartió el plan del Señor con los sacerdotes y era importante que el arca del Señor estuviera en el lugar apropiado, que el arca del Señor representaba la presencia de Dios. El problema de muchos de nosotros, nos vamos a la conquista sin la presencia de Dios, en nuestro conocimiento, en nuestras fuerzas, nuestras habilidades, o porque vemos Discovery Channel. Y Dios dice, no, mi presencia es la que te va a ayudar. Cuando Israel cruzó el río Jordán, el arca es mencionada en el capítulo 3 y el capítulo 4 de Josué. Cuando Israel cruzó el río Jordán, el arca simplemente es mencionada en 2 capítulos, amados, 16 veces. Ahora, me llamó la atención porque estudié el capítulo 6. Y aquí, en los versículos del 6 al 15 del capítulo 6, el arca es mencionada 9 veces. ¿Por qué digo esto? Para que sepa el énfasis y la importancia que necesitamos tener y contar con la presencia de Dios. Si tú caminas en tu valle, en tu guerra, pensando que vas a salir sin el arca, sin la presencia de Dios, estás peligrando. Estás peligrando. Inclusive puedo decirte que Israel podía marchar. Los sacerdotes podían tocar las trompetas el tiempo que ellos quisieran hasta caerse de cansancio. Pero si el Señor no estuviera con ellos, no habría victoria. Para que la conquista fuera asegurada, tenía que haber una presencia, y era la presencia del arca. Cuando aceptamos el plan de Dios, invitamos a la presencia de Dios y eso garantiza la victoria. Por eso les leí ahorita en la mañana del capítulo 33 de Éxodo que Moisés dijo, Señor, si tú no vas con nosotros
Y el Señor le contesta, voy a ir contigo. Dije, no, Señor, no estoy hablando más de mí. Nosotros, tu pueblo y yo. Queremos que vayas. Y al Señor le agradó el corazón de Moisés, que pidió por su pueblo. Y le dijo, voy a ir con ustedes. Yo no sé cómo caminas tú todos los días. No sé hasta dónde llegas. No sé cómo te vas a trabajar. No sé cómo te enfrentas a tus batallas. Pero si estás sin el arca, estás peligrando. Por eso hay muchos cristianos más derrotados. Por eso hay muchos cristianos más en el piso. Por eso hay muchos cristianos desanimados. ¿Por qué? Porque decidieron caminar en su batalla sin el arca. Y para que tú puedas ejercitar el arca, tienes que tener fe en lo que Dios está haciendo en ese momento. Luego Josué instruye no solo a los sacerdotes, sino a los soldados. Y probablemente Josué no enlistó a todo el ejército para este evento. Se cree que no fuera todo el ejército porque alguien tenía que quedarse a cuidar el campamento. Un descuido de cualquier otro enemigo. El diablo anda suelto y siempre anda buscando como león rugiente a quien devorar. Y se cree que él no convocó a todo el ejército, puesto que involucraría a mucha gente. De acuerdo con el censo que hizo Moisés, el censo militar, que lo podemos encontrar en el capítulo 26 de Números, había más de 600,000 hombres disponibles para levantar arma. 600,000 hombres disponibles en todo Israel para levantar armas. Simplemente con 50,000 hombres hubieran podido para atacar a Jericó. Ellos traían toda una generación, toda una multitud. Ahora sí, le hacemos honor, como dicen allá mis hermanos del DF, había un gentío de gente. ¿Pero por qué? Porque, amados, 600,000 hombres, fíjese. Ahora, en lo realista, para una propiedad de 12 acres, darle vuelta a 600,000 hombres, simplemente el estadio aquí de los Padres le caben 42,000 personas. Y así es mucha gente. Ahora, más de 500,000 de personas. Calcule los números. Ahora, tan solo piense lo que se llevaría para que tantos hombres marcharan alrededor de los muros de Jericó. En un día no la lograrían. Pero sí había soldados enfrente, estaban los sacerdotes, estaba el arca y luego había retaguardia para cuidar. Había en ese entonces más de 2 millones de personas en la nación de Israel. Y el marchar alrededor de Jericó sería peligroso y llevaría mucho tiempo. Si los 2 millones tenían que marchar alrededor de Jericó, eso quiere decir que ancianos, todos los de la edad de plenitud para arriba tenían que marchar. Alex, Tony, hermano Saucedo. Niños recién nacidos, mujeres recién aliviadas. A marchar se ha dicho. Pero no. O sea, tal vez se nos pinta un cuadro no tan real. Tendremos que mirarlo todo en su contexto. Pero sin duda el pueblo vio en silencio. Todos los que se quedaron sin marchar estaban observando qué va a pasar. Estaban atentos. Y aún así Josué les dijo, se me van a caer, se van a quedar aquí, pero ustedes no hablen. En lo más los que vamos a marchar, vamos a ir. Y no hablen. No digan nada, porque el Señor pidió silencio. Va a llegar el tiempo que en el 7º día ustedes van a participar con un gran grito. También desde aquí van a gritar. Porque no estaban muy lejos de Jericó. Fue una victoria para Israel y para el Dios de Israel. Es muy importante que los líderes reciban órdenes del Señor y aquellos que los sigan obedezcan sus instrucciones. Fue importante cuando Dios nos habla,
seguir al pie de la letra de lo que Él nos dice. El cruzar, por ejemplo, el río Jordán, la conquista de Jericó fue un milagro de fe. Josué y su pueblo escucharon las órdenes del Señor, de Dios, creyeron en ellas y las obedecieron, y Dios hizo el resto. Yo me acuerdo en la lectura que leímos que cuando Dios le dijo a Josué: dile a los sacerdotes que agarren el arca, y cuando se muevan y la planta de los pies de ellos toque el agua, yo me encargo de los demás. Ahora, si hubiera sido tú, yo, ¿qué hubiéramos dicho? Mira, Señor, te encargo un puentecito. Te encargo algo que nos puedas ayudar ahí. Bueno, te voy a creer. Vamos a marchar por fe. Todo lo contrario que hizo Moisés. Porque Moisés le dijo: levanta la vara, yo me encargo. Josué dio órdenes de que caminaran. Ahora, qué interesante es esto, porque para esto se ejercitó fe. El creerle a Dios. ¿Qué tal si Dios te pide cosas para ganar esa victoria, para tener esa victoria, para que la conquista no termine ni llegue a mitad, sino llegue a su completo tarea? Si Dios te dice: necesito esto de ti, ¿qué harías? ¿Cómo le harías? ¿Qué tanto vas a obedecer? Cuando el pueblo de Dios se rebela en contra del liderazgo espiritual, en contra de las órdenes de Dios, así como lo hizo Israel en el desierto, eso es lo que lo lleva a la disciplina y a la derrota, cuando hay rebeldía. A veces me paro en el púlpito, a veces tengo que tener juntas con ciertos miembros de la iglesia, o tengo que tener juntas con toda la iglesia cuando requiere de un desafío. Y la verdad me paro con temor y temblor, porque el que va primero en todo esto soy yo. Y me cuesta. Porque si yo les voy a pedir que hagan un sacrificio, ¿quién cree que lo tiene que hacer primero? Su servidor. Su servidor. Pero, amados, hay que aprender a obedecer a Dios para ver los milagros. Las actividades de esa semana fueron una prueba de la fe y la paciencia para el pueblo judío. Sin lugar a duda, algunos de ellos estaban ansiosos en seguir con la invasión para poder reclamar sus herencias, porque hay gente desesperada. ¿Cómo que un día a la vez? No, Señor, ya en este día hay que hacerlo todo. Dios trató con la fe y la paciencia de ellos. La impaciencia era uno de los problemas primordiales para el pueblo de Israel, y Dios les estaba ayudando para que aprendieran a obedecer más que impacientarse. Les estaba ayudando, porque es a través de la fe y la paciencia que el pueblo de Dios hereda las promesas. Esa palabra paciencia ya les he predicado. Me encanta, porque en el original viene siendo paciencia, es la ciencia de estar en paz. El conocimiento de estar en paz. Así que si tú le estás pidiendo a Dios: Señor, dame paciencia, la única manera que Dios puede desarrollar tu paciencia es a través de la tribulación. O sea, estás pidiendo broncas, mi hermano. Pero Dios va a tratar contigo. Y Dios estaba tratando con la fe y la paciencia de Israel. ¿Por qué? Porque era importante en ese momento. Ahora, si las actividades de esa semana fueron una prueba de la paciencia y la fe, entonces el mandamiento divino, la instrucción que Dios le dio a Josué de estar en silencio, de no gritar, de callarse, fue una prueba del dominio propio. Las personas quienes no pueden controlar su lengua no pueden controlar su cuerpo. ¿De qué sirven soldados cuyos cuerpos no son disciplinados? Porque hay gente que puede tener mucho verbo, y ese verbo lo mete en problemas. Y Dios dice: no, mira, calladito te ves más bonito. Quiero que crean en lo que yo voy a hacer. Ahora, voy a relatarles a ustedes un cuadro de cómo respondió la gente de la ciudad de Jericó al ver esta procesión diaria por la ciudad, por fuera. Y es probable que la marcha del primer día los asustó, porque ellos no sabían qué esperar. Pero yo creo que los asustó, porque yo creo que de los muros de las murallas de Jericó había gente, como siempre. No había Facebook, pero sí había gente chismosa. ¿Y qué? Mira, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Mira, oye, pues están dando, y mira, están tocando, y daban la vuelta a Jericó.
Y me imagino que causó en ellos una curiosidad y un susto. Que me imagino que, amados, cuando el ejército terminó esa tarde, regresó a su campamento, que el pueblo dijo: no pasó nada. Jericó dijo: no pasó nada. Ya la hicimos este día. Inclusive ni en ese día tampoco Israel, amados, tomaron la ventaja de desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque tampoco construyeron rampas contra los muros, ni trataron de derribar las puertas, simplemente marcharon. Dígame usted, ¿qué tipo de guerra es esta? Nomás marchar. Están peleando, están con hay soldados de por medio. Y no, nomás denle vueltecitas. Ahora, cuando esos manifestantes regresaron al campamento después de dar una sola vuelta a los muros, los ciudadanos de Jericó debieron sentirse aliviados. Sin embargo, como la marcha se repitió día tras día, me imagino que cuando llegó el segundo día, el tercer día, el cuarto día, empezó a crecer en la ciudad una curiosidad y un temor. ¿Qué está pasando? O sea, el primer día, como que ese susto se apaciguó, pero ya se levantaron otra vez y nada pasa. Y ya va el tercer día, ya va el cuarto día. Ahora, ¿sabe por qué les digo esto? Porque ellos ya conocían, habían escuchado del gran Dios de prodigios de Israel, pero era una estrategia que no conocían. Y cómo Dios había derrotado a Egipto y a los reyes al este del Jordán. ¿Qué haría ahora Dios con Jericó? Cuando la procesión dio la vuelta a las paredes 7 veces en el séptimo día, la tensión dentro de la ciudad debe de haber aumentado a proporciones aterradoras. Yo creo que la única que estaba ahí con su familia con una confianza era Rahab. ¿Recuerda Rahab? Porque dijo: no, cuando tomen la ciudad, tengan misericordia de mí y de mi familia. Ella creó en ese Dios. Pero imagínense todos los demás, cuando ya vieron en el último día que ya no fue una sola marcha, fueron 7. Luego vino y luego todavía después de esas 7 viene la explosión de trompetas. Y después de esa explosión de trompetas se les da la orden que el pueblo y todos los que marchaban dieran el grito. Y dice la Biblia que cuando obedecieron al Señor en esa estrategia, las murallas cayeron. Hay evidencias sobre todo esto. Todo lo que los soldados tenían que hacer era correr hacia la ciudad y tomar el control de ella. El Señor les dijo: mira, aquí está. Lo que les dije, ahí está. Porque fueron obedientes. ¿Cuántas conquistas hemos perdido porque no hemos confiado plenamente en Dios? Le hemos dudado a Dios. La caída de Jericó es un estímulo para el pueblo de Dios de confiar en las promesas del Señor y obedecer sus instrucciones sin importar qué tan imposible sea la situación. La única manera para crecer en la fe es aceptar los nuevos desafíos y confiar que Dios nos dará la victoria. Porque hay cosas en la vida que a veces yo no me explico. Puedo decirles algo: en pleno pandemia Dios nos concede una capilla y no me lo explico, porque ¿a quién se le ocurre comprar en plena pandemia? A Dios. Y Dios siempre nos ha sorprendido, tanto en mi vida personal como en mi vida congregacional. Pero cuando caminamos en obediencia y le creemos a Dios, vamos durante ese desafío ganando, porque recuerde que lo que vence a nuestro enemigo es nuestra fe. Tú vas a ganar si te agarras de esa fe, pero no fe en la fe, sino fe en el Dios verdadero, el que te dio la promesa, que te va a ayudar en la conquista. Para la otra semana termino con el último principio espiritual, en el mismo canal, con la misma iglesia, con el mismo pastor. Véngase, porque no se lo vaya a perder. Va a estar bueno. Dios está trabajando. Inclusive, ¿sabe lo que estoy sintiendo en estos días? Que Dios nos está preparando para grandes cosas en esta iglesia. Y le digo: Señor, no sé cómo le vas a hacer, pero lo que sí sé que yo tengo que ser obediente a lo que tú quieras hacer
a través de cada uno de los que estamos aquí. Lo creo con todo mi corazón. ¿Aprendió algo este día? ¿Está contento con el Dios que servimos? Amén. Póngase de pie en esta hora, amados. Voy a hacer una oración y el grupo de alabanza trae un canto precioso. Amén. Y ya van a comer el día de hoy, aunque sea en McDonald's, porque no está cerrado todavía. Okay. Padre, te doy gracias por tu palabra. Porque tú nos estás enseñando principios que transforman nuestras vidas, Señor. Palabra verdadera. Que, Señor, tú nos quieres completar esa conquista que hemos empezado. Pero tenemos que recordar que nosotros no peleamos por la victoria, sino en la victoria. Pero también tenemos que recordarnos que lo que va a vencer a nuestro enemigo es nuestra fe. Obedecerte a ti al pie de la letra. Tú honras a aquellos que te honran en fe. Por Cristo Jesús te lo pido, y a quien doy la honra y la gloria. Amén.